Una vez más, bienvenidos al fabuloso estudio de Apocalipsis, el libro de la consumación del plan de Dios para las edades y para la humanidad. En este tiempo vamos a estudiar el capítulo 5, que prácticamente es continuación del capítulo 4, claro, 4-5, pero en el aspecto de que es la misma visión. Muchas veces vemos que la división en capítulos puede a veces hacernos perder el hilo de lo que estamos estudiando. Recuerde que cuando se escribió la Biblia, se escribió en un todo. No hubo capítulos, no hubo versículos, sino hasta el siglo XII aproximadamente se dividió en capítulos, y en el siglo XV, por ahí, 16, no, 1500 y algo, se la dividió ya en versículos. Pero vamos a continuar con esta maravillosa visión de el trono de Dios, que en el capítulo 4 habíamos visto que el capítulo 4 se refería a el trono de Dios, esa visión celestial que Dios le permite a Juan ver, en donde ve a uno sentado en el trono, ¿no? Y en el capítulo 5 se enfoca el rollo del que está sentado en el trono, y que no había nadie en el universo que era digno de ni siquiera mirarlo. Y también, sobre todo, capítulo 5 enfoca bien la adoración al Cordero. Es lo que vamos a ver en este capítulo 5, ¿ok? Más que nada, la adoración universal hacia el Cordero que fue inmolado por nosotros. El versículo 1 dice así: y vi, dice Juan, en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ojo lo que Juan describe. Recuerde que Juan está viendo cosas que jamás ojo humano había visto. Está viendo la majestuosidad, la gloria de Dios. Y aquí Juan usa un antropomorfismo. ¿Qué significa eso? Es darle forma humana a Dios. Dice que vio en la mano derecha del que estaba sentado. Vio a alguien sentado, ya lo manifestó en el capítulo 4, pero ahora dice que él vio en la mano derecha que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. Ahora bien, Juan hace un antropomorfismo muy parecido o muy igual, similar al de Ezequiel capítulo 2, versículos 9 al 10, que lo vamos a leer en este momento. Ezequiel capítulo 2, 9 y 10 dice así: y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella vi un rollo del libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Si ve, algo muy similar a lo de Ezequiel. Un rollo que estaba escrito por delante y por detrás, por ambos lados. Y en este rollo que Ezequiel vio, dice que había endechas, lamentaciones y ayes. Ahora bien, lo que dice que el Padre tenía en su mano derecha, ¿por qué no en la izquierda? La mano derecha significa que solo el Padre tiene potestad siempre. La diestra, señal de poder, señal de autoridad, señal de dominio, ¿no? Señal de soberanía sobre los tiempos y los momentos de los acontecimientos, como el Señor le dijo a los discípulos antes de ascender a los cielos, allá en Hechos 1:7. Ahora, mira lo que dice, que él vio un libro. Ahora, cuando leemos en este tiempo la palabra libro, cuidado con imaginarnos algo parecido a nuestra Biblia. No, era un rollo, un rollo de papiro, y generalmente esos rollos de papiro medían de 20 por 14 centímetros. Y se los unía en una forma horizontal uno con otro. Y según se cree, según los comentaristas, dicen que muy posiblemente el rollo del libro de Apocalipsis mediría unos 5 metros. Y cuando eran tan grandes se les colocaba unos palos
a cada lado para poderlo ir enrollando mientras se va leyendo. ¿Ok? Entonces, pero era un libro escrito por dentro y por fuera. El libro contiene todo el consejo de Dios. Ya lo sabemos porque sabemos lo que hay después de los capítulos 6, 7 hasta el 22. Por eso sabemos que contiene los juicios que sobrevendrán a la tierra y los acontecimientos que conducen a la inauguración del reino glorioso del Mesías. Ahora, una vez más, el número 7 sobresale bastante en Apocalipsis. Ya hemos dicho que el número 7 significa la plenitud, lo perfecto de Dios, ¿ok? Y los 7 sellos enfatizan la veracidad del libro y el hecho de que cada sello oculta el contenido de las diferentes partes del rollo, como ya vamos a ver a partir del capítulo 6, cuando el Cordero, nuestro Señor Jesucristo, muy pendiente en eso, es el que va a abrir los sellos. El número 7 puede ser meramente la plenitud e integridad de los propósitos de Dios. ¿Okay? El versículo 2 dice, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Observe que aquí Juan enfatiza que el ángel que vio no era cualquier ángel, era un ángel fuerte, grande, ¿ok? Que pregonaba a gran voz, o sea, una voz que se escuchaba hasta los confines del universo. Y ahora, la pregunta que el ángel hacía es más bien un reto que hacía prácticamente a todo el universo. El ángel fuerte, un ángel capacitado para ejercer una tremenda responsabilidad, y con su voz es capaz de alcanzar a todo el universo y prácticamente está lanzando un desafío, un reto. A ver, ¿quién es digno? Es decir, ¿quién tiene cualidades espirituales y morales en todo el universo para abrir los sellos? Y esta es una pregunta retórica. ¿Cuál sería la respuesta? Ningún ser creado. Ningún ser creado es digno. Y escúcheme bien, y como vamos a ver más en el versículo 3, ni siquiera de mirarlo. ¿No? Porque todos los seres humanos, sobre todo nosotros, no somos dignos de ello por causa del pecado. Y en el versículo 3, miren lo que pasó. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Ahí está la respuesta al desafío que presentaba este ángel fuerte. La respuesta del ángel produce consternación. Es decir, nadie dentro del ramo de lo creado es hallado digno o que cumpla estos requisitos. Ni siquiera para poder mirar el libro. Interesantísimo. Y eso nos lleva a lo que ya todos conocemos, que el único digno es aquel que ganó todo ese derecho de dignidad, de adoración, de alabanza por lo que hizo en nosotros. Y por quién es y por lo que hizo en nosotros. Nuestro amo y Salvador Jesucristo, como vamos a ver más adelante. ¿Ok? Pero al no haber ninguna persona de que fuera digna de ni siquiera mirarlo, miren lo que le acontece al apóstol Juan. Y Juan dice, y lloraba yo mucho. La expresión ahí es con profundo sentimiento de una sinceridad. Lloraba profundamente, Juan dice, ¿no? Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. La pregunta que nos haríamos es, ¿por qué lloraba Juan? ¿Será que temía algo? ¿O qué? Pero bueno, Juan lloraba en una forma audible. Ahora, no por sí mismo, sino porque recuerde que momentos antes de este evento, en el versículo 1 del capítulo 4, ¿no? Cuando escucha la voz como de trompeta que le dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta.
Parece ser que Juan se olvidó prontamente de esa promesa que esta voz que venía del cielo le dijo que le iba a mostrar todas las cosas que sucederían después de esto. Entonces, tal vez por la emoción o lo asombrado que estaba él de ver esta gloriosa manifestación del trono de Dios. Okay, pero él llora posiblemente porque él hubiera pensado de que la promesa que recibió en 4:1 se viera frustrada de no conocer lo que sucedería después. Pensaba que el rollo de la visión permanecería sellado para siempre. Podría ser eso. Si el rollo no era abierto, entonces el plan de Dios no podría revelarse. ¿Ok? Entonces, esa podría ser una interpretación. ¿Ok? Que algunos eruditos concuerdan. Y eso nos lleva también a pensar, bueno, a veces nosotros nos olvidamos de las promesas de Dios. No suele ocurrir, como la Biblia nos enseña, a veces aquel que cree estar firme, mire que no caiga, ¿no? Por más consagrados que estemos al Señor, a veces se nos presentan situaciones en que nos olvidamos de las promesas de Dios, ¿ok? Y bueno, y vamos a ver más adelante que Juan también le ocurrió una cosa repetidamente 2 veces, ¿no? Que uno podría juzgarlo a Juan, pero vamos a verlo cuando lleguemos a ese momento, que es allá en capítulo 19 y capítulo 21, si no me falla la memoria, ¿ok? Versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Interesantísimo. Ojo, uno de los ancianos me dijo, y esto, como es un libro apocalíptico, es una de las cualidades que vemos para que sea un libro apocalíptico, que siempre hay un mensajero que habla con él, que intercede para con él delante del Señor, como lo vemos en Daniel también, como lo vemos también en Zacarías y en Ezequiel también. Pero interesante que es uno de los ancianos, no es un ángel. Y aquí podría ser que esa connotación de que el ángel se le acerca para consolarlo, podría significar, como más adelante también lo vamos a ver, podría significar que los 24 ancianos, como ya manifestamos en el capítulo 4, representarían la iglesia. Podría ser, ¿ok? Entonces vamos a la hojita y también vamos a ver lo que connota ese gran título de león de la tribu de Judá. Uno de los ancianos, consolando a Juan, le dijo que era digno no solamente de mirarlo, sino de tocarlo, de agarrarlo y de abrir el rollo y sus sellos. El león de la tribu de Judá. Todos conocemos quién es él, ¿no? Es el anuncio de que viene el día en que Cristo asumirá el carácter de rey. Recuerde que el león es el rey de la selva. Entonces, y eso está claramente mencionado en Génesis capítulo 49. Génesis 49, del 8 al 12. Dice así. Cuando Jacob comienza a bendecir a sus hijos y que les iba a declarar lo que había de acontecer en los días venideros, si ven los días venideros, eso es la escatología en los días futuros, los eventos futuros. Y hablando de Judá, le dijo, versículo 8, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino
y a la cepa el higo de su asno. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto. Sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Ahí está claramente una profecía, no a Judá, sino de quien vendría de Judá, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces ahí vemos el carácter. Y recuerde que Judá fue el cuarto hijo de Jacob. Todos sabemos que Rubén, siendo el primogénito, no recibió la primogenitura por lo que él cometió, ¿no? Y lo mismo Simeón y Leví, por cuanto usaron las armas para vengarse por lo que sucedió a su hermana Dina. Entonces, Judá se cumplió la promesa de que en él se establecería el reino, no solamente en Israel, sino después el reino mesiánico. ¿Okay? La raíz de David, otro título para nuestro Señor, aparte del león de Judá. La raíz de David, ¿qué significa la raíz de David? Como descendiente de David, también de la tribu de Judá. Él es heredero al trono de David. Mire lo que dice Isaías 11, versículos del 1 al 5. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago. Escúcheme bien, lo he dicho algunas veces. La palabra vástago ahí en Isaías 11:1, en hebreo es la palabra nexer. ¿Ok? Y por eso dice la Biblia que se le llamaba Jesús de Nazaret, porque la palabra Nazaret también significa vástago. Lamentablemente en nuestro idioma español no concuerdan las dos palabras, vástago y nazareno. ¿Ok? Pero en hebreo sí concuerda, por eso dice, y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y en Lucas capítulo 1, versículos 32 al 33, dice así el evangelista Lucas. 1, 32, 33 dice así: Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Ok? Entonces ahí vemos claramente que el ángel le dice que el Cristo resucitado, ¿ok? El león de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos, ¿ok? La frase ha vencido es pasado consumado, como cuando el Señor dijo la última frase en la cruz: consumado es, no más, ya fue vencido, ya está vencido Satanás. Cristo venció al diablo, venció al pecado, venció la muerte. Y por eso tiene el derecho como juez absoluto del universo. Y aparte de eso, mire lo que dice: ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Ok? Por eso es el juez absoluto del universo. El Padre le ha dado esa autoridad. Ya vamos a ver más adelante también eso. Y además nuestro Señor quitó las barreras para que la gracia y misericordia de Dios fluya no solamente para Israel, sino también para los gentiles. Versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Mire el cuadro. Y miré, dice Juan, y vi que en medio del trono, o sea, el trono era el centro de atención, sobre el cual alrededor del trono, lo más cercano, estaban los 4 seres vivientes. Después había como otra especie de círculo en donde estaban los 24 ancianos. Y Juan dice que en medio del trono, ¿ok?, de los 4 seres vivientes y en medio de los 24 ancianos, estaba en pie, no caído, en pie, un cordero como inmolado. Ojo con la frase como, ya lo he explicado, un símil, ¿no? Parecía como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. ¡Wow! Cuando uno lee a primera vista, dice, ¿y esto qué es? Película de ciencia ficción, ¿no? Como la ilustración, un cordero con 7 cuernos y 7 ojos. ¿Qué será eso?
es un fenómeno. No, todo esto es un simbolismo, ¿ok? Como le he dicho muchas veces, tenemos que tratar las cosas simbólicas como lo que son símbolos, las cosas literales como lo que son, literalmente, las hipérboles como hipérboles, etcétera, etcétera, ¿ok? Ahora, ¿qué significa esos 7 cuernos, el cordero como inmolado y todo lo que nos narra? Ahí está, miren, el centro de atención, el que está sentado en el trono, el cordero como inmolado, los 4 seres vivientes, y los 7 espíritus de Dios, aquí están los seres vivientes, y los 24 ancianos, ¿ok? Entonces, es como un círculo donde el centro de atención, el eje donde se origina todo, es el Dios soberano del universo. Vamos a la hojita. En el mismo centro del trono, como dice Hebreos 1:3. Vamos a leer Hebreos 1:3. Dice así: el cual, siendo el resplandor de su gloria, hablando de Cristo Jesús, el autor de los Hebreos, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Si ve, ese es el cordero como inmolado, que alcanzó la purificación de nuestros pecados por el sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, ahí mismo junto al Padre, ¿ok? Es decir, en el centro de la atención y adoración estaba el cordero. Ahora, la palabra cordero aquí que Juan usa es arnión, que aparece 29 veces en todo el Apocalipsis. Pero la palabra cordero también tiene otra palabra en el griego, pero aquí denota o sugiere la ternura del Padre hacia el Hijo. Estaba de pie, o sea que estaba victorioso, estaba firme, aunque fue inmolado, ¿ok? Fue sacrificado para expiación de nuestros pecados, pero resucitó. El estar de pie es señal de firmeza y de victoria. Y por eso está a la diestra de Dios Padre. En Éxodo vemos la figura de el cordero desde ahí, ¿ok? Que tenía que ser sacrificado porque solamente por la sangre del cordero, como dice 1 de Juan 1:7, somos limpios de pecados. Lo mismo Isaías 53, el gran capítulo del siervo sufriente, habla todo lo que nuestro Señor Jesucristo iba a padecer por nosotros. 53:7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero, nuevamente aquí vemos un símil. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Ahora bien, pero este cordero tiene 7 cuernos. ¡Wow! ¿Qué significan los cuernos? ¿Ok? Los cuernos en la Biblia significan poder, autoridad. Y el número 7, ya lo hemos dicho, la plenitud, lo completo de Dios. Hablan de poder y hablan de todo el poder completo del Dios omnipotente en la persona de nuestro Salvador Jesucristo. Los ojos, también se tienen 7 ojos. ¿Para qué son los ojos? Para ver, obvio, ¿ok? Entonces, ¿pero por qué son 7? Habla también de plenitud. Sugiere plenitud de inteligencia y sabiduría. El que lo ve todo, lo sabe todo. Es decir, aquí vemos que se enfoca hacia la omnisciencia de Cristo, atributos divinos, omnipotencia, omnisciencia. Y también dice que los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ya vimos eso sobre los 7 espíritus de Dios. Lo hemos visto en 1:4, en 3:1 y en 4:5. ¿Qué significan los 7 espíritus de Dios? Significa la plenitud del Espíritu Santo que fue enviado al mundo. ¿Cuándo fue enviado al mundo? Después de la obra redentora de Cristo. Allá en el Evangelio de Juan, el Señor se los dijo a sus discípulos: no os dejaré solo,
enviaré al otro consolador. ¿Se dan cuenta? Jesús era consolador e iba a enviar a la otra persona de la deidad, que es el Espíritu Santo, como lo dice en Juan 14, 16 al 17 y versículo 26. Versículo 7. Ahora, este cordero como inmolado, dice, y vino y tomó el libro. Ok, perdónenme, he hecho un cuadro, lo he tomado de uno de los comentaristas. Vemos un contraste entre el león de la tribu de Judá y el cordero, de acuerdo a este capítulo 6. Interesante cómo Juan y cómo el Señor hace ese contraste de la misma, de nuestro Señor Jesucristo en su función como león y como cordero. Claro, la primera vez vino como cordero, ¿ok? En su primera venida. En su segunda venida viene como león. En su primera venida vino mansedumbre, ¿no? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Por eso vemos, acotamos en el capítulo 4 el aspecto del buey, servicio, ¿ok? Pero en su segunda venida el león demuestra la majestad. El rey va a gobernar con vara de hierro. En su primera venida vino a salvarnos. Su actitud, el ángel Gabriel le dijo, llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En cambio, como león va a venir como el soberano, el rey de la selva es el león, y él va a gobernar sobre toda la tierra, el soberano de la tierra. En su primera venida él fue juzgado por nuestros pecados, pero en su segunda venida va a venir como el juez supremo de la tierra. En su primera venida nos dio la gracia de Dios para poder, el único medio para ser salvos, la gracia de Dios. Pero en su segunda venida va a mostrar ya la justicia y el gobierno de Dios. La justicia que se va a manifestar primeramente en el derramamiento de los juicios sobre esta humanidad incrédula y rebelde. ¿Ok? Entonces es muy interesante comparar, ver cómo Dios nos muestra ahí en el versículo 6 el aspecto del león de la tribu de Judá y el cordero. ¿Ok? Entonces ahí lo tienen. Vamos al 7 y dice que Juan que vio que el cordero vino y tomó el libro, miren la ilustración, de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Nuevamente vemos el antropomorfismo de Juan y vemos claramente aquí dos personas. El que vino y tomó de la mano derecha. Si ven, ustedes ven ahí dos personas prácticamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice las notas? El cordero, el cual es el único digno, ha recibido la transferencia de poder. No, si ven, le está dando el Padre al Hijo el poder y la autoridad para no solamente que reciba el libro que contenía todos los juicios correspondientes al día del Señor, ¿sí? Sino que aparte de eso, después de eso, Él iba a reinar sobre toda la tierra, como ya lo sabemos anticipadamente, después del derramamiento de todos los juicios. ¿Ok? Ahora, esta visión es similar a la de Daniel, pero aquí se agrega lo que estaba oculto para Daniel. ¿Cuál era lo oculto? Que los reyes sacerdotes de la era de la iglesia estarían asociados en el reino glorioso de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Daniel 7, versículo 13 y 14 dice así: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. Y ven, ahí vemos nuevamente el Hijo y el Padre, y le hicieron acercarse delante de él. ¿Para qué? Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas, escuche bien, le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Se dan cuenta? Entonces, la visión es igual, lo único que aquí
en Apocalipsis se nota claramente, se agrega o se hace a conocer que nosotros reinaremos con el Señor. ¿Okay? En Mateo 24 está la descripción también de todos los acontecimientos que vendrán en el día de la ira del Señor, el día de Jehová o el día del Señor. Ahora, interesante, en versículo 6 vimos nuevamente esa imagen. El Padre sentado en el trono, el Cordero que toma el rollo y los 7 Espíritus de Dios. ¿Qué nos enseña eso? Aquí vemos claramente que implícita la doctrina de la Trinidad. ¿Por qué? Porque vemos claramente a cada uno de ellos en forma individual. Aquí vemos claramente 3 personas diferentes. ¿Ok? No como algunos dicen que primero fue el Padre y después se transformó en el Hijo y después se transformó en el Espíritu Santo. Aquí vemos a los 3 individualmente y junto a los 3 obrando la consumación del plan de Dios. Versículo 8 dice: y cuando hubo tomado el libro, ojo, aquí viene algo maravilloso, algo wow, espectacular, algo que anhelamos que eso suceda pronto, ¿no? Bueno, se está sucediendo en el cielo, pero falta algo todavía, y ya lo vamos a mencionar. Y cuando hubo tomado el libro, solamente había tomado el libro, ¿ok? Dice: los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, los 24 ancianos, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¡Wow! Solamente con tomar el rollo, escuche bien, ni siquiera lo había abierto, cuando se produce una adoración celestial. ¿Y quién inicia esa adoración celestial? Los 4 seres vivientes. Como lo mencioné hace un momento, el Señor está en el medio, Dios Padre, Dios Hijo, alrededor, el primer círculo cercano a Dios Padre, los 4 seres vivientes, empiezan la adoración celestial, y luego alrededor de los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, también se postran ante el Cordero. Ojo, se postraron. Yo siempre he dicho que tristemente los judíos y los cristianos estamos lejos de adorar como la Biblia nos enseña, como nuestros patriarcas nos enseñaron, como David nos enseñó, como los profetas nos enseñaron, como el Señor Jesús nos enseñó, postrados. Es triste ver que hoy en día son los musulmanes los que se postran, postrados así como está la ilustración, rodilla en tierra, rostro en tierra, señal de que no somos dignos ni siquiera ver al Señor. Así como el centurión dijo: no soy digno de que entres en mi casa. A pesar de que era una gran autoridad, ¿cuánto nos falta aprender de la verdadera adoración que nos enseña la Escritura? Se postraron. Miren, esos seres, los seres más poderosos, por así decirlo, creados, que son los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postran ante el Señor. ¿Y por qué nosotros no nos postramos? Bueno, en nuestra iglesia, con toda humildad, tenemos la costumbre cuando oramos de sí nos arrodillamos, nos postramos, porque lo enseña la Biblia, le animamos a que lo haga. No solamente en su intimidad, aquí vemos que es un acto público, delante de todo el universo, así que no nos avergoncemos de postrarnos ante nuestro Dios. Y como les decía, me da tristeza y admiro a los musulmanes en ese aspecto, porque yo he visto musulmanes en el gimnasio, sacan su alfombrita y ahí se postran a orarle a su Dios. En pleno vuelo una vez, de Turquía para Washington, D.C., vi a 2 musulmanes en el fondo del avión ahí, postrados, orando a su Dios. ¿Y por qué nosotros no, que tenemos al verdadero Dios del universo? Amén. Ok, se postraron ante el Cordero con arpas. ¿Qué denotan las arpas? Denota regocijo, alabanza.
pero también denota victoria y profecía. Allá en Primera de Crónicas 25, 1 al 3 y 6, dicen que los hijos de Jedutún, de Genán, esos nombres un poquito raros, ustedes saben, ¿no? Dice que ministraban y profetizaban con arpas. Vamos a leerlo. Creo que es interesante leerlo. Primera de Crónicas 25. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Gemán y de Jedutún. Escuche bien, para que profetizasen con arpas. Eso dice la Biblia. Para que profetizasen con salterios y para que profetizasen con címbalos. Y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio. Versículo 2, Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. ¿Escuchó? Con la música. ¿Qué significa eso? Aquí viene algo muy importante que lo voy a acotar luego. Ojo lo que dice el versículo 2 al final. Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. Pero él era músico. ¿Ok? Versículo 3 dice, de los hijos de Jedutún, etcétera, etcétera. Al último dice, bajo la dirección de su padre Jedutún, el cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová. El Salmo 33.2, también, ¿qué nos dice el Salmo 33.2? Dice así, aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Salmo 49.4. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. ¿Ok? ¿Sí ven? 98.5. Salmo 98.5 dice así. 98.5. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Ahora, miren lo que dice también el versículo 8, muy interesante. ¿De qué material eran las copas? De oro. ¿Y por qué de oro? Bueno, las copas de oro, ¿qué es lo que representan? Las copas de oro enfatizan su autenticidad y el gran valor que tienen para Dios. ¿Y esas copas qué contenían? Incienso. Y ahí lo dice claramente, no vamos a descubrir el agua tibia, como decimos a veces. Perdón, acá estoy, se me fue una adelante. Dice, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Es decir, las oraciones nuestras son como ese incienso aromático que estaba a la entrada del lugar santísimo, el altar del incienso, lo que hacía perfumar el trono de Dios, la presencia de Dios. Entonces, la importancia de la oración, hermanos queridos, ¿ok? Entonces, y eso asemeja, como ya lo dije, cuando uno entraba al tabernáculo o al templo en el antiguo pacto. Entonces, son de gran valor las oraciones de los hijos de Dios, la importancia de la oración. Y ahí es como muchos teólogos dicen, ¿no? O los que estudian eclesiología, que a una iglesia, ¿cómo se mide la espiritualidad de una iglesia? En el culto de oración. Entonces aquí vemos el valor que Dios le da a la oración. Y claro que sí, y nuestro modelo por excelencia, el Señor Jesucristo lo hizo. ¿Okay? El Salmo 141.2, ¿qué nos dice? Salmo 141.2. Dice, suba mi oración delante de ti como el incienso. ¿Se da cuenta? El don de mis manos como la ofrenda de la tarde. La oración y la obra van de la mano. ¿Se dan cuenta? No solamente la oración, sino el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Porque el incienso representa las oraciones de los santos, donde los 24 ancianos representarían a la iglesia, según los comentaristas, porque dice que ellos tenían copas de oro de incienso, las oraciones de los santos. ¿Y quiénes son los santos? Todo el cuerpo de Cristo, ¿ok? Todo el pueblo de Dios. Así que podría representar esto también, que los 24 ancianos representarían la iglesia, ¿ok? Versículo 9.
Ahora, ¿qué hacían todos ellos? Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, miren que si cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Ahora, cantaban un cántico nuevo. La frase cántico nuevo aparece solamente y algunas veces, unas 7 veces aproximadamente, en los salmos, ¿no? Así que el Señor dice, en su palabra dice: cantad a Jehová cántico nuevo. Ahora, lo interesante es que dicen aquí cantaban, pero en el original dice claramente que era una adoración constante, que estaban cantando, o sea, no dejaban de cantar. Ya vimos en el capítulo 4 eso. No cesaban de día y noche de alabar al Señor. ¿Ok? El cántico nuevo es muy común en los salmos. Por ejemplo, un ejemplo, el Salmo 33:3 dice así. Salmo 33:3: cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. ¡Wow! ¿Ah? ¿Se dan cuenta? 98:1. Salmo 98:1 dice así. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravilla. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. El Salmo 149:1 dice así. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Ahora, este es un nuevo canto. En este nuevo canto, el contenido es un nuevo porque el contenido por el hecho de que el Cordero tomará su reino glorioso. Es nuevo por eso. ¿Ok? Jesucristo es digno. Es decir, es merecedor de tomar el poder y la autoridad, porque con su sacrificio, como dice aquí mismo, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Ojo, ¿ok? Aquí vemos claramente, ¿no?, que el Señor nos compró para Dios, lo que propone propósito por su sacrificio expiatorio. Y nos redimió, dice, nos ha redimido para Dios, significa emancipación. ¿Qué significa eso? Como dice Pablo allá, creo que en Gálatas, ¿no? Nos compró en el mercado de esclavos. Éramos esclavos del diablo. Y como dice Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:36, y si el Hijo, la condicionante, solamente el Hijo, nos puede libertar. Isaías 14:17 dice claramente que Satanás a sus presos no le abre la cárcel a sus presos. ¿Okay? Ahora, pero dice, y los redimidos somos de todas partes del mundo, pero no todo el mundo. Cuidado con la salvación universal, cuidado. Es verdad, que Cristo Jesús murió por todo el mundo, pero no todo el mundo es salvo. Solamente, como dice Juan 1:12, a los que le recibieron. Juan 3:13, el Señor dijo claramente, ¿no?, que es necesario nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. Entonces, no para todo el mundo, sino solamente para los redimidos al Cordero, lo que propone emancipación, libertad, como ya lo mencioné. ¿Okay? En Gálatas 3:13, Pablo dice que fuimos comprados a precio de sangre, también lo dice 1 Timoteo 2:6, dice así: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Es lo que hizo, un rescate, pagó el precio, ¿no?, de nuestra esclavitud, de nuestra condenación, su sacrificio en la cruz del Calvario. Versículo 10, dice así: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Bueno, la traducción más correcta sería: y has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra.
Ahora, Cristo es quien, por su sacrificio, y nosotros, por el hecho de haber puesto la fe en Él, somos constituidos servidores. Nunca nos olvidemos de eso. Somos sacerdotes servidores. Somos realeza también, reinaremos como mayordomos con Él en su reino milenial sobre este mundo. Y ahí está la historia o la parábola de las minas que el Señor dijo claramente en Lucas 19 del 12 al 27. Ahora bien, este cántico, en mi opinión personal, es modelo para la iglesia. Aquí está el modelo de cómo deben ser las alabanzas. La alabanza debe de exaltar siempre la obra expiatoria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí dice claramente que el privilegio que el Señor nos ha hecho. Y es triste observar hoy en día alabanzas que ni siquiera mencionan a Cristo, ni siquiera mencionan a Dios. Por eso la importancia que vemos aquí y en los salmos. En todos los salmos lo que se exalta es al Señor. A veces los salmos, hay salmos imprecatorios que se llaman, que son clamores del hombre, ¿sí? Pero aquí la alabanza es resaltando el hecho majestuoso del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Siempre la alabanza debe exaltarlo a Él. Y de hecho, la alabanza es para Él, no es para la congregación. Una vez una hermanita me dijo, pastor, no me gustó la alabanza. Le digo, qué bien, hermana, le digo yo, porque no era para usted. Así es, la alabanza no es para usted, mi hermano, mi hermana. La alabanza es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Para el Cordero como inmolado. Versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. ¡Wow! ¡Qué escena más maravillosa! Imagínense por un momento, cierren sus ojos, imagínense esa preciosa, bella, asombrosa, maravillosa escena en el cielo. ¿Sí? Es una adoración universal, celestial, que se escucha hasta el último rincón del universo. ¡Qué maravilloso! Ese día en que estemos ahí, cantando también, como lo vamos a ver más adelante. Ahora, ojo, la adoración celestial es seguida. Entonces la adoración empezó con los 4 seres vivientes primeramente, como ejemplo. ¿Sí ven? Los que están, ahí vemos otro principio también. Los que están más arriba, por así decirlo, los que están más cerca de Dios, son los que tienen que dar el ejemplo. Los 4 seres vivientes empezaron la adoración, siguieron los 24 ancianos, ahora vienen los ángeles del Señor. Y en la Biblia dice millones de millones, pero en el griego no existe esa cantidad, sino que la máxima cantidad que había era 10,000, y dice millares de millares, ¿ok? Entonces la adoración celestial es seguida o sumada por una cantidad de ángeles que no se puede contar. Esa es la expresión más clara. O sea, vi una gran cantidad de ángeles que era imposible contarlos, dice Juan. 10,000 de 10,000, esa es la expresión, 1,000 de miles, los cuales estaban más afuera, alrededor de los 24 ancianos, ¿sí? Alrededor de los ancianos estaba toda esa cantidad incontable de ángeles que también estaban adorando. Versículo 12. Dice así, ¿qué decían estos ángeles? Decían a gran voz. ¡Wow! Ya vamos a hablar sobre eso. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. Escuche bien, el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¡Wow! 7 atributos. Vamos a ver que decían a gran voz. Qué ejemplo para nosotros. Cuando cantamos, ¿cómo lo hacemos? ¿Nos da pena? Oh, pastores, que no me sé la letra, pero si aquí presentamos la letra.
¿Por qué no cantamos a gran voz? Que mi voz es fea. Bueno, aquí cantaban millones de ángeles. Y si su voz es fea como la mía, no se preocupe que con tanta gente cantando no se nota la diferencia. Así que cante a gran voz. Lo importante es que lo haga de corazón. Amén. Así que pues eso es lo que tenemos que hacer. Estos ángeles incontables cantan al unísono, como si fuera un coro de varias voces. La de los 4 seres vivientes que iniciaron, más seguido de los ancianos, y ahora esto de los ángeles. Ahora estos ángeles proclaman 7 cualidades de nuestro amo y salvador Jesucristo. Ahora 4 de esas cualidades son las que el Cordero posee, que son propias de él: poder, riqueza, sabiduría y fortaleza. No vamos a hablar en detalle de cada uno de ellos, ¿ok? Y las otras 3 cualidades son atribuidas al Cordero, que él es el único merecedor de honra, gloria y alabanza. Y está por demás hablar de esas 7 cualidades. Ya las sabemos hasta la saciedad. Pero lo importante aquí es la aplicación a nuestras vidas. ¿Cómo debemos de cantarle al Señor? La exaltación que hacen estos ángeles, que no se los puede contar, es solamente al Señor Jesucristo. Toda alabanza tiene que exaltar a Cristo. Si no exalta al Dios Todopoderoso, eso no es alabanza. Y tristemente a veces, como alguien dijo una vez, a veces hay canciones 7-Eleven, ¿no? 7 frases que se repiten 11 veces, ¿no? Y lo más triste es que a veces tratan de ahí ciertos cantantes, porque eso es lo que son cantantes, en una diferencia enorme entre cantante y adorador. El cantante puede cantar lo que quiera, ¿no? Y dice que no menciona mucho a Dios, o no menciona a Dios para ser inclusivo. No, aquí es claro. La adoración es clara y debe de especificarse a quién va dirigida: al único soberano Dios del universo y a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 13 dice así: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, escuche bien, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¡Wow! ¿Entendió lo que quiere decir esto? Y eso es lo que esperamos pronto. Finalmente llegamos al clímax de la adoración. Toda la creación de Dios, sin excepción, se suma, se une a esta alabanza universal y no solamente que es por un momento, es eterna, es una alabanza eterna al Creador, Dios Padre, y al Cordero, Dios el Hijo. Toda la creación declara que solamente nuestro Dios Trino es digno absoluto de toda alabanza, de toda honra, de toda gloria y todo poder. Ahora, no solamente por un momento, sino por la eternidad. Miren lo que dice: por los siglos de los siglos. Miren, ya vamos a ver unos versículos para eso, ¿no? Esta escena anuncia el cumplimiento de la profecía de Pablo en Filipenses 2, del 10 al 11, que dice que toda rodilla se doblará ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a leerlo. Filipenses 2, 10 al 11 dice así: para que en el nombre, voy a leer desde el 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo a nuestro Señor Jesucristo. Lo estamos viendo aquí en el capítulo 5. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Se va a cumplir eso muy pronto. Imagínense, toda cosa creada va a alabar al Señor. ¿Y por qué nosotros no lo hacemos, iglesia? ¿Por qué nos da pena cantarle al Señor? Y no solamente de cantarle, como ya vimos, la oración y las obras de mis manos suban a tu presencia, ¿sí?
La adoración, recuerde que no es solamente cantar, es obediencia, es el mejor acto de adoración. ¿Ok? Y por último, versículo 14, dice así: los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Nuevamente aquí vemos esta escena maravillosa. Los 4 seres vivientes decían amén. ¿Qué significa amén? Significa así sea, hágase así. O sea, los 4 seres vivientes consentían, daban su aprobación y se gozaban de ver que toda la creación, absolutamente todo, aún los peces, los árboles, la luna, las estrellas, glorificaban, alababan al Dios Todopoderoso. Y miren nuevamente, y los 24 ancianos se postraron. Si no me falla la memoria, hay mínimo 3 veces en este capítulo 5 que aparece la palabra se postraron, o la acción de postrarse. ¿Nos quiere enseñar algo el Señor? Sí. Lo vuelvo y lo repito. Los hijos de Dios debemos de postrarnos en señal de reverencia, humildad, de entrega, de adoración genuina al Señor. Vamos a finalizar. Los 4 seres vivientes, quienes dirigen esta adoración universal, dan la aprobación de lo que todas las criaturas han declarado, donde ese amén es continuo, amén, ¿sí? Seguidamente a esto, los 24 ancianos, en un acto solemne, reverencial y sin palabras, ¿se dan cuenta? Adoran postrándose ante el eterno trino Dios. Aquí vemos que el cielo y la tierra y todo lo que en ella hay, en el cielo y debajo de la tierra y debajo del mar, está diseñado para alabar a Jesucristo. Y se nos otorga el privilegio de unir nuestras voces y vidas. Eso es lo que falta. Faltan nuestras voces y nuestras vidas a este coro de alabanza que alcanza todo el universo y a la totalidad de la creación. Y quiero concluir leyendo 3 salmos, del Salmo 148 al 150, que dice así: alabad a Jehová desde los cielos, alabad en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, ¿se dan cuenta? Alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielo de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, las vírgenes, los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Salmo 149 dice: cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alegres Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él cante, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas, cuando estén acostados, con toda humildad. Anoche tuve un sueño maravilloso. Soñaba que cantaba una alabanza con un cantante que conocemos y wow, me llenó de gozo eso, que soñé que estaba cantándole al Señor, ¿no? Era la canción de que y delante
su trono nos postraremos y le adoraremos. Algo así era la alabanza. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas. Nuevamente, no importa si usted cante bonito o no tenga bonita voz. A Dios lo que le interesa es la actitud de su corazón. Y espadas de dos filos en sus manos para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, lo que va a venir en la gran tribulación, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria sea esto para todos sus santos. Aleluya. Y el Salmo 150 dice así: alabad, es una orden, alabad a Dios en su santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento. O sea, mientras estás afuera y observas las maravillas del Señor, alábalo por eso. Alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle a son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alábalo con címbalos resonantes. Aquí tenemos, alabarle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Yah. Aleluya. Que Dios te bendiga y que tu vida sea una vida de adoración, de alabanza, y que dé gloria y honra al que vive por los siglos de los siglos. Dios te bendiga.